Auspicia este programa la Liga Valcarceña de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nueva emisión de Somos Deporte. Aquí estamos para compartir todo lo que ha dejado el automovilismo y fundamentalmente el fútbol con el inicio de los playoffs. El agradecimiento, bueno, el saludo para Brenda y para Juan, que siempre nos hacen el aguante, sobre todo para Juan, que 27 años veíamos que compartía allí en Facebook conduciendo el noticiero del canal. Tucho, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Las felicitaciones, por supuesto, para Juan, el agradecimiento para él, para Brenda y también para Andrés, que siempre está operando y trabajando en todo lo que es la edición y cámaras. Y por supuesto metiéndonos de lleno ya en lo que anunciabas, parte de lo que manifestabas, el tema futbolístico, una jornada con muchos goles, con expulsados, bueno, con... Polémica. Exactamente, con diversos condimentos que hacen a estos partidos de cuartos de final de ida en los playoffs. Vamos a comenzar precisamente compartiendo uno de ellos, Diego. Así es, vamos en este caso con el que se disputaba en San Manuel entre el local San Manuel y Amigos Unidos, donde tuviste oportunidad de estar. Bien, Diego, allí vemos al conjunto de Amigos Unidos encabezado por su capitán Marcos Gainza haciendo su ingreso a la cancha de Atlético San Manuel, bueno, que lógicamente hizo las veces de local, recibiendo al elenco tricolor que allí saludaba a la nutrida cantidad de simpatizantes que se trasladó hasta aquella localidad. El ingreso de la terna arbitral encabezada por Claudio Cabrelli con Sergio Jorge y Sebastián Di Pierro como ayudantes, y también el acceso a su propio campo de juego del elenco dueño de casa Atlético San Manuel, recibido también por los bocinazos de la nutrida cantidad de simpatizantes. La primera para Juan Tello, respondía Barraza, pero estaba todo invalidado por determinación del juez de línea. Un centro, la peinada al segundo palo, el rebote para Leandro Parra y a los 4 minutos el zurdazo del delantero de Amigos Unidos, el ex Círculo Deportivo, entre otros equipos, que anotaba con remate rasante al palo izquierdo de Barraza el 1-0. A los 7 llegaría un penal de Gorosito contra Matías Torres, que el propio delantero ejecutaba casi la taja el arquero de Amigos Unidos, pero no podía contener. 1-1 estaban, un centro al área de Iníguez, el rebote, aquí iba a llegar un zurdazo de Ábalos que rebotaba en un defensor y nuevamente la pelota hacia la izquierda, un nuevo centro y en 2 ocasiones la gente de Amigos Unidos protestaba una supuesta mano, no lo entendía así el juez Cabrelli, un centro y el cabezazo de Tello que se iba cerca, atacaba más Amigos Unidos, pero en una contra San Manuel con Matías Torres, su estandarte en materia ofensiva, que capturaba la pelota que se iba larga cerca de la línea, enganchaba hacia adentro y con un zurdazo cruzado al segundo palo ante la chique de Franco Gorosito establecía el 2-1 transitorio. Seguía atacando el dueño de casa, un centro, no salía del todo bien Gorosito, casi la introducía en su propio arco. Imágenes ya del segundo tiempo, poco había transcurrido, menos de 10 minutos y se iba expulsado Pablo Indacochea por doble amarilla y lo iba a sentir. A los pocos minutos, a los 17 concretamente, llegaba este penal del arquero sobre un delantero de Amigos Unidos y se hacía cargo precisamente otro hombre de ofensiva, Juan Tello, que con este remate establecía el empate parcial. Vamos a destacar que tuvo otras acciones, como esta clara del centro del tiro libre de Colela. Salía mal el arquero Barraza, el puñetazo casi la introducía en su propia meta y la sacaban sobre la línea. Acá un gol anulado a Tello por posición adelantada. Un remate desde media distancia que rebotaba primero en el travesaño. Y de tanto insistir, pese a que algunas contras disponía el elenco de San Manuel, bueno, iba a adelantarse en la victoria del conjunto de Amigos Unidos, pero todavía tenía previamente al tercer gol que iba a convertir algunas acciones, también de contragolpe en este caso, Diego del Rosso para el medio y se quedaba con la pelota en su poder Tello demasiado tiempo y no podía extender el dominio hacia el arco adversario. Aquí se está gestando el tercer gol, el pelotazo cruzado al segundo palo, Diego del Rosso de buena actuación en los minutos que entró, el pase atrás y el golazo de Juan Chicolela, que con remate como venía con el derechazo agarrándola
de lleno, como se dice en la jerga futbolística, con todo el pie, la metía abajo, no llegaba, pese al intento del arquero Barraza, ganó a Amigos Unidos 3-2 en San Manuel, valioso triunfo, el festejo de la gente tricolor en la vecina localidad. Otro de los partidos que tuvo este inicio de playoff, los cuartos de final de ida, repetimos, fue el que animaron San Lorenzo y Ferro, Diego. Bien, Tucho, comenzamos a compartir las imágenes del partido que se disputaba el domingo en la cancha Antonio Cerón de Amigos Unidos. Allí lo vemos a Cristian Ares, árbitro principal del cotejo, con Sebastián Di Pierro y Franco Ponce. Los líneas, a la entrada de Ferroviarios al campo de juego, el saludo a la parcialidad del equipo de la estación. Bueno, este fue el clásico de la estación porque allí hacía también el ingreso el elenco de San Lorenzo, dirigido por Marcelo Gentile, Samuel Mancilla, haciendo lo propio con Ferroviarios, por supuesto también saludando a la parcialidad, un buen marco de público. El saludo de los capitanes, Pablo Hoyos por Ferroviarios, Lucho Solar por San Lorenzo, el sorteo típico, y comenzamos a compartir algunas de las jugadas de un discretísimo empate, un discretísimo partido, tenemos que decir, Tucho. Una de las primeras llegadas, fíjense, a los 10 minutos Penisi, que remataba desde afuera, se iba relativamente lejos del palo. En esta controlada por Bucci de Macrey, a los 20 minutos del primer tiempo, se iba lesionado Juan Ignacio Charmelo. Aquí estamos compartiendo otra de las situaciones que al menos intentaba generar San Lorenzo, pero cortaba Martín Arias, que en el segundo tiempo también seguiría lesionado. Una baja sensible, habrá que ver si llega para la vuelta que se estará jugando la próxima semana. Bueno, lo mismo para San Lorenzo con Charmelo. En esta pedían penal sobre Juárez, que ingresaba al área, no lo entendía así el árbitro principal del cotejo. Otra de las chances, este rebote que le quedaba a Penisi, y bien controlaba Diego Aguayo. Apenas algunas de las chances del primer tiempo, y mientras compartimos el segundo. En esta bien Bucci se adelantaba, cortaba esa intención con la que llegaba Solar. Esta de Penisi también antes del cuarto de hora, y acá fíjense, está clarísima, entra Bagacet y no alcanza a conectar Juárez, la pelota se va por la línea de fondo. Contestaba con este centro de Ocampo, la gente de San Lorenzo salía rápidamente con pelota al piso. Esta habilitación de Penisi para Armoa, que lo busca en este caso a Fernando Carabajal, uno de los siempre tratando de desbordar por la derecha. Aquí la falta sobre Penisi, y va a llegar la situación que sería dictaminada por el árbitro como penal. Cabecea el defensor Martín Arias y da la mano, lo vamos a ver en la repe, de Ariel Ojeda, el mediocampista. Lo vemos clarísimo en esta situación, y va a llegar, bueno, inmejorable situación. ¿Qué va a pasar? Penisi, Aguayo abajo, sin dar rebote, la contiene, realmente le adivinó la intención al delantero marplatense. Muy bien Aguayo, realmente conteniendo. Entonces, esto fue a los 17 minutos del segundo tiempo. Acá nuevamente la gente de Ferroviarios pedía falta sobre Fernando Juárez. Bueno, de tan discreto que era el partido, conversaban los técnicos, tanto Gentile como Mancilla. Y esta fue de Hernán de César, la más clara de San Lorenzo en el segundo tiempo, a los 32 minutos, una de las chances clarísimas que disponía el elenco de San Lorenzo, con ese cabezazo de César, y bien realmente Juárez. El arquero, en este caso Bucci. Finalización 0-0 el partido entre Ferroviarios y San Lorenzo. Compartimos la primera pausa y ya regresamos con todo el automovilismo. El gusto de poder saludarlos. Hablamos de automovilismo después de la actividad que se concretó este fin de semana en Tandil con APAC, las categorías de APSE que estuvieron en Benito Juárez, el rally que pasó por la ciudad de General Juan Madariaga y también el karting por Mar del Plata. Nos vamos a Dolores para vivir lo que entregó una nueva fecha del automovilismo zonal. El automovilismo zonal se presentó este fin de semana en el Autódromo de Dolores para concretar una nueva fecha de la temporada. Es la antepenúltima de cara a lo que será la concreción en Balcarce. Hablamos particularmente de lo que entregaron las categorías
4 categorías del automovilismo zonal más la monomarca del Salado. En el TC 2000 del Atlántico, por suma de tiempos terminaron ganando Brian y Fernando de Palma. Darío Caparello se ubicó en el segundo lugar y tercero Pablo Vaquero. La imagen corresponde al auto de Pablo Salvador, que este fin de semana volvía a la actividad. Hablando de la monomarca, Martín Alarcón ganó la final de los titulares. Santiago Lantela, que con este resultado ha sumado muy buenos puntos, terminó tercero. Ahí estamos viendo a la familia Lantela en el trabajo previo a lo que iba a ser cada una de las actividades que se pusieron en pista. Séptimo fue Pablo Salvador y 11º Diego Petrantonio, volviendo a la actividad este fin de semana. En cuanto a la carrera de los invitados, Adriano Ubiña, que también ganaba la de los titulares, pero a falta de una vuelta se rompió la caja, se quedó con la victoria. Fue tercero Santiago Lantela, quinto Pablo Salvador y era excluido por un toque a la vie Nahuel Disico, que compartió el auto este fin de semana junto a Diego Petrantonio. La salida de los autos de la monomarca para marcar la continuidad, y les vamos contando también que en la promocional del Atlántico la victoria una vez más y en Dolores fue para Nicolás Lapano, mientras que en el 10º lugar arribaba con algunos inconvenientes de electricidad en la primera parte Mario Castaño. La imagen nos muestra ahora a los pilotos del Turismo Especial de la Costa y un fin de semana realmente complicado para Gustavo Diorio. ¿Por qué? Porque Gustavo ganaba la final de los invitados, pero hubo una confusión. Se pensó que la carrera había terminado y desaceleró, entregándole la victoria a Lisandro Ramos, que venía con un problema en la caja. Tercero fue Mariano Calamante, que en algún pasaje de la carrera, cuando intentó superarlo a Ramos, se fue ancho y perdió la posición. Sexto terminó Diorio con esa amargura de no haber interpretado la bandera. Séptimo, lamentablemente, tenía que abandonar Santiago Lantela en su debut con el auto de Julián Tevez. Tuvo problemas en el motor y con problemas de temperatura abandonaba el otro valcarceño, Juan Pablo Villanueva, que comparte el auto con Leo Pedrero. Estamos viendo el auto de Mariano Andrés Calamante y el buen funcionamiento del Fireline a lo largo del fin de semana. La carrera de los titulares en definitiva terminó para Bocanera, para Bruno Bocanera, que había abandonado en la primera por problemas de freno. Cuando vemos al equipo del DC Competición y a Omar Baudo en el trabajo del auto de Tevez. Lamentablemente Tevez no iba a ser de la partida por ese inconveniente que apuntábamos. Ganaba Bocanera la final de los titulares, segundo era Mariano Calamante, quinto era Ezequiel Rosconi y lamentablemente después de quedarse sin frenos abandonaba Gustavo Diorio. Un poco el repaso, ahí estamos viendo el auto que compartieron Nahuel Disico y Dieguito Petrantonio, volviendo este fin de semana a la actividad. El automovilismo entonces que cerró su fecha en el Autódromo de Dolores y ahora espera por el automovilismo zonal en Balcarce. El próximo fin de semana el karting regional está concretando la 7ª fecha de la temporada en el Kartódromo Internacional de la ciudad de Mar del Plata, mientras que en Tres Arroyos habrá actividad para las mayores del sudeste y el TC Río Platense viaja al Autódromo Capitalino, al Galvez, para disputar la segunda fecha de los playoffs. Hasta aquí toda la información del automovilismo. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a compartir en el Estadio General Balcarce la goleada que le propinaba Atlético San Agustín Sportivo Trabajo. Bien, Tucho, comenzamos de esta manera a ver las imágenes en el Estadio Municipal General Balcarce, en un partido más que interesante, pero lo estamos viendo, ¿no? El corolario de lo que fue este partido, con una goleada categórica histórica en la entrada de Sportivo hacia lo propio del Club Atlético San Agustín, saludando a las parcialidades, una tarde realmente agradable, donde el público se acercó tanto en el Cerono como en el Estadio Municipal General Balcarce. Allí vemos el momento del sorteo entre los capitanes de ambos elencos. Bien, Diego, una tarde con un poquito de viento, pero realmente agradable para la práctica deportiva. Y va a llegar el primer gol, el amague, pasa de largo el defensor
defensor de Sportivo. Iván Santucho con este remate potente arriba que convertía un verdadero golazo. Nada podía hacer el arquero Ignacio Teijeiro, y el festejo del delantero con la gente sanagustinense. El 1-0, vemos la repetición, la apertura parcial de este encuentro. Realmente un golazo de Santucho abriendo el marcador, dándole con todo el empeine, como bien se dice, realmente marcando la apertura del marcador, y va a llegar en esta situación el segundo gol. Fíjense que Tani Larroquet intenta pararla, pero en una zona muy riesgosa, porque el arquero no salía a cortar o a achicar, o cuando intenta, pero de esa manera ya era muy tarde, y Busicho de esa manera marcaba el 2-0, que marcaba el corolario de lo que iba a llegar minutos más tarde. Golazo, el 3-0 con el que se iría al descanso el Club Atlético San Agustín. Busicho nuevamente, como diciendo, cómo le pegué, fíjense, sorprendido, recibiendo el saludo, por supuesto, de sus compañeros, incluso desde el banco, llegando a saludar a Busicho con esa pegada que se mete en el arco o en el palo más alejado del golero de Sportivo. Allí vemos la repe, un golazo realmente al segundo palo, al ángulo, nada que hacer para el arquero, a pesar de la estirada. 3-0 favorable para Atlético San Agustín, insistimos en ello, resultado con el que se iría parcialmente al descanso. Habían llegado ambos equipos con algunas aproximaciones certeras, alguna tajada también de Mariano Leiva, que había sido factor determinante para evitar la caída de su arco, y llegaría el cuarto en una de las principales acciones que tuvo, de las iniciales, mejor dicho, esta segunda etapa, el desborde por el lateral izquierdo, la banda de ese sector de Iván Santucho, el centro de derecha al segundo palo, fallaba el defensor Pedro Martínez en su intento por sacarla, aprovechaba Nicolás Canto con remate cruzado y potente, marcaba el 4-0 de Atlético San Agustín sobre Sportivo Trabajo en la tarde del Estadio Municipal General Balcarce en la jornada del domingo. Otra aproximación para el conjunto de la vecina localidad, Matías Busicho, que trataba de esquivar al arquero, lo hacía, y el defensor Matías López, que desviaba al córner, o al menos evitaba la caída de su valla, extremándose realmente y ahogando el quinto grito, que no llegaba todavía, pero iba a llegar el penal posteriormente en otra jugada, y el remate de José Guglielmelli para establecer el 5-0. En esta previamente se había ido expulsado Matías López. Fue otra jugada distinta de la que comentábamos, pero también por el mismo sector, el 5-0 de San Agustín sobre Sportivo hasta el momento. Sorpresa hasta allí, para unos tal vez sí, para otros no, pero en definitiva era goleada lo que se estaba produciendo en el transcurso de la tarde del domingo en el Estadio Municipal General Balcarce, pero seguía en búsqueda de ampliar Atlético San Agustín, y vaya si lo lograría. Mientras compartimos esta situación, la apertura de la jugada por fuera, y va a llegar aquí entonces el sexto gol de Atlético San Agustín. De esa manera Casieles también se anotaba como goleador de la tarde, 6-0. De esa manera entonces el Club Atlético San Agustín marcaba una diferencia más que sustanciosa de cara a lo que será la vuelta, el partido de vuelta que se estará jugando seguramente la próxima semana. Bien, seguimos observando acciones allí. La expulsión de Lautaro de Esteban, el volante de Sportivo Trabajo, por parte del árbitro Martínez de la Liga Marplatense proveniente dicho juez. Y bueno, se quedaba con 2 menos el elenco de Sportivo Trabajo. Una jugada de Nicolás Canto hacia el recién ingresado Marcos Moreno, que batía el achique, en este caso de Ignacio Teijeiro, el séptimo gol, 7-0, que le propinaba el elenco de Atlético San Agustín a Sportivo Trabajo en la tarde del domingo en el Estadio Municipal General Balcarce, por el partido de ida de los cuartos de semifinal, de los cuartos, el partido de ida de cuartos de playoff, así se dice, en lo que se imponía la gente de la vecina localidad. Bien, de esta manera podemos decir serie cerrada. Habrá que esperar la próxima semana. Finalización del partido, como decías, goleada, triunfo, 7-0 entonces de San Agustín sobre Sportivo.
Bien, y otro de los partidos, el cuarto, que completó esta jornada de cuartos de final de ida en los playoffs, fue el que animaron Racing Club y el Riojano. El Riojano, en este caso, actuando en condición de local. A la vuelta será Racing en el Juan Carlos Gentile quien oficie en tal condición. Pero esta vez el partido se disputó, Diego, en el Estadio Municipal General Balcarce y tuvo numerosos condimentos. Bien, comenzamos entonces a vivir lo que dejó este partido entre Racing Club, que allí hacía su ingreso al Estadio Municipal General Balcarce, saludando a su tribuna, y lo propio la gente de El Riojano, el equipo oponente, que también entraba, bueno, con lógicamente las intenciones de realizar un buen partido, teniendo en cuenta que son, como se dice habitualmente en este tipo de enfrentamientos, 180 minutos y que todo puede pasar. Era la previa de este enfrentamiento entre bueno, dos interesantes equipos que proponen un buen estilo futbolístico. El árbitro Juan López, que fue el encargado de impartir justicia, junto a los capitanes, y ya comenzaban las acciones. Así es, Tucho, comenzamos a ver algunas de las primeras intenciones que, por ejemplo, de esta manera intentaba Cajal, se iba controlado, Cajal con el pase hacia Jerez, se iba controlado por el arquero Pardo, como en esta que despejaba también con los puños, el golero retornado a los tres palos de Racing, mientras seguimos compartiendo algunas de las jugadas que se iban desarrollando en el medio campo, con el riojano siempre tratando de hilvanar juego con Cajal y Jerez buscando mediana. Bueno, acá en esta situación que se iba a generar, bueno, Jerez siempre inquietante con Damián Bottiglieri, un duelo que se iba a dar a lo largo de la tarde. Ahí vemos el dominio, en este caso de Cajal, de Manuel Cajal, que va a interceptar en ese momento Nahuel Glorioso y salía raudamente con esa pelota que terminaba en poder de Tomás Tarasiuk. Hasta que iba a llegar este golazo a los 6 minutos del primer tiempo. Incluso para Nogueira parecía sorpresa porque si bien lo festeja, pero no se imaginaba que realmente, porque hubo dos intentos más luego en el transcurso del partido, pero no con la fortuna o con la suerte como tuvo aquí, que vamos a ver que a pesar de que Tarasiuk como que queda con la intención de salir a cortar el centro, se le mete al ángulo en el segundo palo. La duda fue, ¿le habrá pegado al arco o habrá ensayado un centro al área? Bueno, lo cierto es que más allá del objetivo principal, se introdujo la pelota en el arco del Riojano, la apertura del marcador, otra para Cristian Manuel que se iba cerca, allí el arquero Pardo, como vos destacabas, un buen regreso realmente para el equipo de Racing Club, no porque quienes lo suplantaron como Testa y Collado lo hayan hecho mal, sino porque es un puesto muy particular y el arquero de Racing precisamente es uno de los mejores exponentes en el orden local y es, como decíamos, un puesto muy particular. Una nuevamente para el riojano, Maidana, que no podía pararla bien y se le iba la pelota al medio. Bueno, un partido parejo hasta el momento, con acciones en los dos arcos, con aproximaciones más que nada del riojano, no tanto Racing, y aquí una de Jerez en el duelo, como decías vos, que iba a mantener con la defensa en general. El remate de Cajal que se iba cerca era Franco Rodríguez y que se iba cerca, que se iba a las manos de Pardo, bien ubicado. Alguna pierna fuerte, pero bueno, el árbitro trataba de parar las acciones en ese sentido con alguna tarjeta amarilla, una protesta. Bueno, hasta aquí nada diferente a otro encuentro. Se trataba de sacar a un jugador de encima y bueno, aquí ensayaba una contra el equipo del riojano. Se quedaba la pelota detrás, la perdían, la luchaban en la puerta del área. Dúfar se hacía cargo del balón y otra vez la gente del riojano, una fuerte infracción del número 5 y la protesta porque no recibía tarjeta. Fue fuerte la infracción. Así es, la había recibido Palavecino, la gente del riojano entendía que también Dúfar ameritaba ver la amarilla. Aquí esta jugada donde Tarasiuk contenía bien abajo, esta durísima entrada también sobre Cristian Manuel de Leandro Fernández, allí el árbitro también que le sacaba amarilla, el remate de Nogueira, bien Tarasiuk despejando con los puños hacia adelante, y allí vemos cómo nuevamente se hacía de la pelota Nogueira, se hacía una situación trunca en este sentido, bueno, y allí que la pelota terminaba sobre el lateral. Seguía buscando Racing también tratando de ampliar la ventaja y el riojano
con el afán, claro está, de encontrar la igualdad, tratando de salir rápidamente en velocidad con Maidana, al igual que con Jerez o con Cajal, como vamos a ver esta situación de Cajal, que intentaba jugar para Jerez, cortaba la defensa de Racing, sale abajo Matías Gutiérrez, luego Franco Dúfar, vuelve a poseer la pelota Emanuel Cajal y despejaba todo peligro del área la gente de Racing, que también, claro está, salía rápido con Nogueira o con Matías Pascuale, buscándolo a Franco Vega habitualmente. La jugada allí que abría Dúfar hacia Nogueira, y esto que casi allí la gente decía qué fuerte que le entraba Leandro Fernández. No lo tocó, es verdad, fue fuerte, pero no lo alcanzó a agarrar. Bien, lindo partido, al menos intenso, equilibrado, con no tantas llegadas, pero bien disputado. Aquí una clara para el conjunto del riojano a través de Franco Rodríguez nuevamente, el hombre que más inquietaba, llegando desde atrás por el sector derecho, y respondía Pardo. En el mano a mano, 1 contra 1, la intenta Cristian Manuel, pasaba al primer contrincante y no llegaba el segundo a quitársela, el centro y la infracción que cobraba el árbitro López. Se hacía cargo Jonathan Nogueira de una gran pegada, y muy bien Tarasiuk respondiendo. Ya finalizaba el primer tiempo, 47 concretamente, con esta jugada, y allí el pitazo del árbitro. Ya vamos a ver imágenes del segundo tiempo. Es así, Tucho. Bueno, no arrancaba el segundo tiempo, entonces los jugadores se tenían que empezar a mover. ¿Por qué? Porque cuando había terminado el primer tiempo, Daniel Zurita, que es simpatizante, sabemos, referente de El Riojano, y a su vez comentarista de nuestros colegas del equipo radial que lleva adelante las transmisiones de informes de Ebenezer, por supuesto, bueno, tuvo un intercambio, una opinión con el árbitro, con el juez de línea, Franco Ponce, lo que determinó luego de Franco Ponce que le transmitiera al árbitro que debía dejar la zona dedicada o destinada a los periodistas. Por eso se demoraba el arranque del segundo tiempo, hasta que finalmente, bueno, el equipo radial lamentablemente debía dejar su zona de transmisión, lo hicieron desde otro sector, una situación rara, poco frecuente, poco feliz, lamentablemente, la que tuvimos que vivir nosotros como colegas también de los muchachos de esta situación. Pero tenemos que ya meternos en los segundos 45 minutos que comenzábamos a vivir cosas que realmente a nosotros nos da mucha pena como amantes del fútbol, que nos encargamos no de impartir justicia porque no nos corresponde, sí de llevarles a ustedes lo que acontecía. Aquí está, presión alta, fíjense, de Dúfar y Glorioso, y va a llegar la ampliación, la pared allí de Dúfar con Cristian Manuel, y va a marcar el segundo gol a los 3 minutos del segundo tiempo. Ampliaba la ventaja Racing, de esta manera comenzaba a ganar 2-0, esa presión alta en el medio campo que terminaba con Glorioso proyectándose, la habilitación a Manuel a pesar de la marca y de en una primera instancia rozarla Tomás Tarasiuk, nada que hacer, era el 2-0 favorable a Racing. Cristian Manuel, que iba a ser protagonista de la tarde y también está haciendo del campeonato, porque en pocos partidos jugados lleva una importante cantidad de goles, y aquí, bueno, una de las acciones que tendrían como protagonista a la terna arbitral, en este caso a López junto a Franco Ponce. Es así, aparentemente le habrían arrojado una piedra, una moneda, no supimos bien qué, pero el objeto que el árbitro le da a la policía para que la policía tomara medidas ante esa situación para evitar males mayores. Seguía buscando Racing, aquí nuevamente Glorioso, y despejaba la gente del riojano el peligro desde el área. Franco Maidana, la carta gol, el goleador del torneo, que por momentos vimos que estaba solo, como que no lograba llegar realmente con juego fluido. Llegaba esta situación a los 8 minutos. Emanuel Cajal, tras la habilitación de Maidana, fíjense, nada que hacer para Pardo, a pesar de la estirada, rebota en el travesaño y picó. Ahora, ¿dónde picó? No lo sabemos. Realmente difícil la imagen de ver. Sí, así es. El rebote
para mí, viéndolos de aquí, pica afuera, pero uno viendo las imágenes no está completamente seguro, pero bueno, eso desencadenaría algunas acciones que, bueno, tendrían como protagonistas también a la terna arbitral, directa o indirectamente. La gente del Riojano que protestaba ante el juez, algunos se encargaban de hablar también con Yanina Bustamante, quien actuó como línea en ese costado, y se desencadenaría, bueno, lo que generaría un disturbio más amplio. Así es, lo vamos viendo en imagen. Fíjense, atrás del árbitro, Palavecino y Matías Gutiérrez. Fíjense esa situación, ¿sí? Bueno, venían toreándose, como habitualmente podría denominarse, hasta que hay un golpe de Matías Gutiérrez sobre el rostro de Palavecino, pero no lo vio eso el árbitro. Claramente, como les dije, presten atención porque venían los jugadores a espaldas o detrás del árbitro principal. Pero va a llamarlo nuevamente Yanina Bustamante, quien ya le había marcado que había habido una falta, ¿sí? Porque la primera llamada era para una falta que había habido cuando entraba Maidana al área, que tenía ese topetazo con el jugador de Racing, que Yanina Bustamante le marcaba que había sido falta afuera del área, porque es lo que vamos a ver que luego se cobra. Pero ahí, fíjense cómo empiezan los manotazos entre Matías Gutiérrez y Palavecino. ¿Ven? El hombrazo y ahí está el golpe, sobre el rostro. Clarísima la situación que se puede ver, pero el árbitro de esto no vio absolutamente nada. Sí lo vio Yanina Bustamante, que a instancias de ella el árbitro termina expulsando a los dos. Y luego esta corrida, esta situación indeseada, que es lo que no queremos ver lamentablemente en nuestro fútbol. No queremos ver más de estas situaciones. Es una pena por todo lo que se esfuerzan todos los equipos. Bueno, estas corridas, todos que trataban de separar, porque realmente hay que ver y valorar también a algunos muchachos que obviamente en vez de tirar nafta al fuego trataban de calmar, pero obviamente los nervios estaban en la máxima expresión de todos, ¿no? Y Palavecino, que prácticamente no lo podían controlar porque quería ajusticiarlo de alguna manera, llámenlo entre comillas, esta situación, a Matías Gutiérrez, que raudamente se metió en el vestuario de Racing. Bueno, iban a pasar así algunos minutos, un tiempo interesante que, bueno, luego tendría que agregar a la adición, ¿no? Pero bueno, esto es secundario, si se quiere. Allí Tarasiuk separando a uno de sus compañeros, Diego Zurita, que también intentaba calmar, bueno, entendiendo que transcurrían los minutos, esto no le venía bien. Bueno, Palavecino que se iba hacia el vestuario y inicialmente tendría que dejar esa zona. Sebastián Redondo también sacando a los suyos para que no se vieran involucrados. Leandro Céspedes, el entrenador del Riojano, bueno, tratando de hablar con la asistente, también con el árbitro. Bueno, una serie de protestas que se adherían a las ya manifestadas y a toda esta situación que se dio. Algunos, como Leandro Fernández, tratando también de calmar a sus compañeros, jugadores del Riojano charlando con el entrenador de Racing. Parecía que la calma poco a poco se volvía a introducir en el campo de juego. Allí nuevamente el capitán del Riojano separando, haciéndoles ver a sus compañeros que se tenían que retirar de allí para que el juego pudiese continuar. Además, lógicamente, de las sanciones que del impartir justicia que iba a propinar el árbitro López. Bueno, pasaban los minutos y si bien la situación de calma iba volviendo nuevamente sobre el Estadio General Balcarce, sobre esta situación reinante, bueno, y llegaban también las sanciones, además de esta ejecución posterior. Correcto, que en definitiva, a instancias, decíamos, de la asistente, había sido tiro libre, pero la gente del Riojano había entendido que podría haber sido penal, la pena máxima, y los jugadores, claro está, ya habían sido expulsados, y fue el momento de la ejecución de este tiro libre que ejecutaba Maidana. Había unos rebotes y la gente de Racing despejaba. Y bueno, ya se había desdibujado
yo creo que se había desvirtuado el partido a esta altura por todo lo que se había vivido ahí, realmente tensionante esas situaciones. Bueno, llegaba Racing de esta manera con ese cabezazo tratando de ampliar. Aquí Jadwill, que entraba fuerte, uno de los jugadores de Racing, que bueno, obviamente cobraba el árbitro. Y acá la gente del Riojano que se quedaba, realmente salían mal jugando, lo aprovechaba Franco Ponce y Cristian Manuel. Franco Vega, esto quería decir. Franco Vega habilitaba a Cristian Manuel, que lo eludía a Tomás Tarasiuk. Allí Balbuena, que intentaba cerrar, y a los 30 minutos Cristian Manuel marcaba el 3-0, favorable por supuesto a Racing. Bien, la celebración de Racing, que hacía su partido, lógicamente, seguían las acciones, la gente del Riojano que iba intentando descontar, más allá de la situación, quería convertir un gol para achicar la diferencia y adelantaba lógicamente sus líneas y se exponía a las contras de Racing, que sabemos tiene de 3/4 de cancha en adelante una de las mayores potencias ofensivas del fútbol local. Y otra jugada para Cristian Manuel, el cuarto gol, el tercero de su cuenta personal, 33 minutos y celebraba Cristian Manuel, que está actuando con la número 11, en este caso también ha usado la 7, bueno, no la 9 que utilizaba en otros tiempos, que le corresponde desde hace un tiempo, lógicamente, a Franco Vega, pero más allá de cuestiones numéricas, hablamos del poderío que tiene Racing Club en materia ofensiva y tengamos en cuenta que está lesionado Ezequiel Petty. Aquí la entrada dura también de Jadwill sobre, en este caso, Leandro Madrid, que se quedaba dolorido, que dejaba el campo de juego, pero bueno, los minutos reingresaría. Y como bien decías, bueno, acá también disponía de una chance y que entendían que había sido una falta sobre Maidana, que terminaba despejando el jugador de Racing, que la terminaba enviando al córner de la vorágine del juego. Allí veíamos entonces esa jugada de la entrada del jugador al área, pero entendían que le había cometido falta el arquero, para ellos había sido penal, no sancionado por el árbitro principal de este juego. El centro de Diego Cabrelli, el despeje de Leandro Fernández, le quedaba nuevamente a Franco Vega. Allí intentábamos mostrar, fíjense, la mano ensangrentada, el brazo del delantero Franco Maidana, que en ningún momento el árbitro lo detectó como para haber parado el partido para que lo asistieran al delantero goleador marplatense del fútbol valcarceño. Bien, los minutos finales de este juego, que Racing hacía rotar la pelota, ensayaba un tiro de media distancia, rebotaba en un hombre de la defensa del Riojano, continuaba la jugada, la tomaba la gente del elenco, en este caso que fue dueño de casa, el conjunto del Cerro, que ensayaba una contra, una buena habilitación, y Cabrelli que sacaba cuando ya se aprestaba a marcar el conjunto del Riojano. Repetimos, últimas acciones de este partido en el que finalmente se impondría el equipo de Racing Club 4-0 sobre el Riojano. Otra para este último equipo precisamente, la acción en las puertas del área, una falta, la ley de ventaja que otorgaba el árbitro López, salía jugando Bottiglieri, el pase, el cambio de frente, bueno, trataba de imponer la superioridad numérica, de encontrar desprotegido Racing Club a el Riojano, un cambio de frente un tanto infructuoso de Franco Vega y Cajal, que seguía haciendo su partido, tratando de llevarla por lo bajo. Se cuidaba Racing, atacaba, pero también teniendo en cuenta la diferencia que existía, se acercaba a Nahuel Glorioso, quien no tuvo muchas intervenciones en ofensivas comparando con otros partidos, y el remate que se iba alto, otra vez la gente del Riojano que se acercaba al área de Racing, se llegaba tocando por lo bajo y finalmente el disparo débil que se quedaba en poder de Pardo, uno de media distancia que salía cerca, y el final ganó con polémica Racing Club 4-0 sobre el Riojano.
Muy bien, y luego del fútbol masculino vamos a hablar del femenino ya para cerrar, porque el equipo de los Patos en la primera fecha del torneo clausura de la Liga Marplatense se impuso por 2-0 sobre San Lorenzo con sendas conversiones de Juana Croto. Venía de imponerse por 3-1 en la última fecha de la apertura ante Juventud Unida de Batán, el conjunto que dirige el profesor Carlos Fernández, de muy buena racha. Y Diego, antes del final, ¿Cómo no? el saludo para Matías Pereira en el tema sociales, jugador de la 7ª división de la Facultad de Ciencias Agrarias, a quien nos encontramos el último sábado precisamente en el enfrentamiento de este equipo ante San Manuel en la vecina localidad. Bien, también para María Marta Rentería, que nos acompaña, y el saludo y el agradecimiento para todos los auspiciantes que posibilitan que estemos aquí con este envío todos los lunes, todas las semanas acompañándonos. Muchísimas gracias. Para la inspiración, vive hoy, vive bien, vive siempre.